Sí, ¿no? Empezamos a grabar, se han perdido la discusión. Un segundo, Pablo, que me voy a poner un café, porque son las 12 de la noche acá, ¿eh? Bien. Muy bien. Muy bien. ¿La iluminación está bien o es una luz horrible esta? Pues es un farol que me da en la cara No, está bien, Está está bien. bien. Sí. o la apago así. No, 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 no. Quédate. Ah, ¿Ahí? apagada la luz. No, ¿La apago? así está bien. Y no te pongas tan cerca, se escucha bien. Probemos eso. Si te escuchamos ahí, Sí, estamos. la música se escuchó perfecta. Bueno, ahora espero no sufrir con el No, tema de... No, no, no convoquemos a, a esos demonios. a los a los demonios. demonios. Bien, Jorge, solo te pido que si puedes inclinar un poco la pantalla porque te está cortando un toque la cabeza arriba. Por ahí, está perfecto. Bien, bueno, acá estamos. Acá estamos de vuelta para este cuarto encuentro del ciclo de conversaciones, la época en nosotros, nosotros en la época. Y bueno, vaya que si la época nos va dando eh, argumentos y discusiones para sumar. Así que bueno, estamos muy contentos además también porque se concretó la tercera parte de la transferencia de los fondos y gracias al aporte solidario que hicieron cada uno y cada una de ustedes, completamos más de 3 millones de pesos que fueron transferidos al Ministerio de Desarrollo de la comunidad, que ya están a disposición y han sido destinados a la compra de alimentos como se había previsto desde el comienzo cuando Jorge trajo esa iniciativa. Así que bueno, nada, la verdad es que nos alegra mucho. Hoy lo recordábamos con Fabiana cuando comenzamos pensando, bueno, ¿cuánta gente se inscribirá? Llegaremos al millón y demás. Y la verdad es que bueno, es buenísimo poder estar celebrando esto. Por supuesto, gracias a la iniciativa de Jorge y al aporte de cada uno y cada una de ustedes que apostaron, que confiaron y que, bueno, que están acá también construyendo este espacio. Nosotros lo dijimos desde el principio, también nos parece que acá hay una apuesta performativa, ¿no? De pensar a partir de esta situación cómo construimos desde un paradigma de solidaridad. También otro modo de participación y, bueno, nada, esto de generar nuevos espacios de reflexión y de intervención sobre la realidad. Así que, si les parece, comenzamos. Fabi, si querés arrancar con la propuesta para hoy. Sí, la propuesta para hoy es trabajar sobre las preguntas que fuimos elaborando a partir de, como ya saben y dijimos en varias oportunidades, lo que ustedes eh, van acercando, nosotros lo recogemos y tratamos de incluir los ejes, ¿no? Quizás no están todos, pero vamos a tratar de ir retomando en cada uno de los encuentros, así que no se preocupen, nos pueden seguir acercando sus consultas. Bueno, Jorge, en principio Entonces, gracias por perdón, la... los españoles no deben saber que que cambió a 4 horas la diferencia, ¿no? Eso es probable que no estén informados de que hay una diferencia horaria. Bueno, si tienen otras Sí, actividades... una hora menos. No, a esta hora no hay otras actividades, pero empezaba mm, más tarde aquí. Claro, claro, perdón. sí. Pero igual ahí en el link está actualizada la hora en cada Ah, país. sí. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, en principio, y recién acá también una persona que viene participando, lo volvió a traer, volviendo a este nudo, duelo, memoria, deseo que vos trabajaste en el segundo encuentro y articulándolo también con el debate suscitado en la reunión pasada, ¿no? Con García Molina y Santoro sobre las condiciones de posibilidad para los procesos emancipatorios y revolucionarios. ¿Podría haber, vos pensás, una irrupción de lo nuevo sin que se produzca ese nudo? Y en ese sentido, ¿no llevamos entonces nosotros ahí una delantera al discurso neoliberal que
carece por completo de la articulación de esos tres términos por lo que vos venías planteando, y si para la eficacia de este discurso neoliberal tiene que funcionar la renuncia a los legados, tiene que funcionar lo renegatorio, tiene que funcionar la indiferencia a la verdad y el empuje del superyo. Tenemos entonces ahí una pista potente, podríamos decir, referida a ese saber perder, como vos introdujiste en algunas entrevistas, o a la melancolía de izquierda como resistencia o rechazo a la capitulación en términos de universo. Y como para redondear entonces en este sentido, si el neoliberalismo intenta fabricar un hombre nuevo, sin legados simbólicos, entonces sin historias por descifrar, sin interrogantes acerca de lo que habita en cada uno, ¿cómo pensar los caminos posibles para la constitución del sujeto histórico en un proyecto emancipatorio? Y esta es la pregunta, y en todo caso también quizás podemos hacer un poco de pie en algunas de las experiencias de estos 15 días respecto de lo sucedido en Bolivia, en Chile, incluso aquí en Argentina. Bueno, esta es la primera pregunta, Jorge. Bueno, es una pregunta muy importante. La pregunta se inspira en cosas que fueron mencionadas por mí, pero que son las que todavía estoy trabajando. Ustedes recuerden que la vez pasada, algo que caracteriza en general mi enunciación es desarrollar con mucha meticulosidad toda la potencialidad que tiene el capitalismo, eh, las imposibilidades que presenta o los impas que presenta a la hora de pensar su corte, lo difícil que se vuelve entonces el proyecto emancipatorio, es decir, si nos pusiéramos un poco esquemáticos, hay una izquierda fácil y hay una izquierda difícil. La izquierda difícil es la que asume en cierta forma, así ha sido todo mi derrotero en la izquierda lacaniana, la izquierda difícil es la que asume las malas noticias, entre comillas, del psicoanálisis. En la izquierda difícil el sujeto estará siempre dividido, la pulsión de muerte nunca dejará de existir, la presión superyoica que el neoliberalismo sabe explotar tan bien a través de sus dispositivos seguirá siendo un problema, y por lo tanto, bueno, la izquierda difícil compromete seriamente esta idea muy clásica que ya no está tan presente, que es que hay una fuerza exterior que nos oprime y que si esa fuerza fuera destituida, fluiríamos plenamente. Es decir, eso contraviene toda la teoría materialista del sujeto que para mí está en juego tanto en Freud como en Lacan como en Marx, que son con quienes he trabajado junto con Heidegger, como lo suelo decir. Así que la articulación, y mejor dicho, como lo ha dicho Fabiana Rousseau, el nudo entre duelo, memoria y deseo, formaría parte de la izquierda difícil. Recordemos que la vez pasada, en la última intervención que hice, que tuve la oportunidad de leer, gracias a que me la pasó transcripta Fabiana, yo hablé de distintos pensadores que respetamos por sus caracterizaciones del capitalismo y el neoliberalismo, pero que, vamos a decir, los puse bajo la denominación del efecto Bartleby, él preferiría no hacerlo, porque son pensadores antiestatalistas, son pensadores en donde la cuestión de la soberanía del Estado no juega un rol central, y son pensadores que tratan siempre de concebir más bien la sustracción, ¿no? De que las alternativas al aparato infernal o diabólico de los dispositivos capitalistas sería sustraerse. En los legados latinoamericanos nuestros o en legados de la izquierda europea que no aceptan esto, eso es imposible y no se debe y no se puede retroceder frente al Estado. No,
un proceso emancipatorio nunca se puede dar a través de comunidades particulares. Siempre tenemos que tratar, aunque el camino sea interminable, aunque el camino no se cierre nunca en una totalidad, siempre tenemos que tratar de que lo que se resuelva no sea nada más que del orden de lo particular, sino que haya transmisión, que haya comunidad, que haya una experiencia que podamos compartir entre todos. Entonces, voy parte por parte. Por empezar, dije nudo, y ahí me apoyo. Me dicen bajar la cámara para que no veamos tu boca, ¿cómo es? No entiendo. Ahí ¿Qué está. es lo que me han dicho? Ahí está, no, es que solamente no quedabas bien centrado, pero ahí está bien, ahora quedó bien. Se ve la mitad de la cara, me dicen. Ahora se ve bien. Bueno, primero dije la palabra nudo y he tratado de extraer esa palabra de Lacan. Un nudo se diferencia de dos líneas rectas que se cruzan en el plano y dan lugar a un punto en el espacio geométrico euclidio. No son dos líneas rectas. En un nudo hay tres redondeles que se anudan y que dejan en el centro un espacio vacío. Por lo tanto, ese espacio vacío es clave. Es decir, el nudo no cierra todo en un punto. No podemos localizar un punto en el plano. Para que algo se anude, si imaginamos que cada uno tira de la cuerda de cada uno de los redondeles, jamás va a obtener como resultado un punto en el plano. El nudo, eso es lo que Lacan llama el nudo Borromeo, tiene esa propiedad, deja siempre un vacío. Entre los tres aros que se anudan, queda un vacío. A la vez esos tres aros o esos tres redondeles no están anudados de entrada. No podemos suponer que están anudados y ahí se vuelve todo muy difícil. Se anudan si la contingencia los hace anudar y para eso hace falta un proyecto emancipatorio. El proyecto emancipatorio sería el cuarto término que haría posible que estos tres tomen la forma de un nudo. Si examinamos el ternario, a mí me interesan las lógicas ternarias, no las binarias, está el duelo. Yo prefiero esa expresión que la de Enzo Traverso de melancolía, porque la melancolía es finalmente la identificación con la pérdida y es distinto a lo que mencionó antes Fabiana. Yo pienso que en la vida hay que saber perder, pero no identificarse a lo perdido. Entonces me interesa el duelo por el carácter activo que tiene el duelo, por el carácter de trabajo, mientras que la melancolía es ya, como dice Freud, un delirio de indignidad, ¿no? Es decir, si decimos que la izquierda es melancólica, es como decir que la izquierda es indigna, ¿no? Me interesa, en cambio, la actividad del duelo y sobre todo ahora, incluso aprovechando la anfibología que hay en la lengua española, entender el duelo no solo como el duelo que se hace cuando se ha perdido algo muy querido, sino también como confrontación, como debatirse a duelo, como confrontar, como el reto a duelo, ¿no? Me gusta ese doble sentido. Evidentemente, estamos tratando de hablar, y así lo formuló la pregunta de Fabiana, ¿cuál sería una condición de posibilidad que abra a un espacio distinto de ese empuje al super yo que hemos visto que el neoliberalismo efectúa con mucha eficacia a través de sus dispositivos, donde siempre presiona por el lado de la deuda, por el lado de la relación acreedor-deudor, por el lado de darse siempre un valor a sí mismo, volverse un capital humano, volver a la sexualidad un capital, volver al amor un capital, volver al cuerpo un capital, en fin. Ya hemos visto y hemos descrito de distintos modos cómo el neoliberalismo atrapa y captura todos los confines de la vida. El duelo sería, en primer lugar, entonces, hacer el duelo para aquellos que nos interesa un proyecto igualitario y de justicia, el duelo
revolución en el sentido en que entendimos en el siglo XX la palabra revolución, un lugar en donde la historia estaba escrita, con un sujeto asignado, y en donde los pasos de esa historia necesariamente se iban a cumplir. Aquí no hay nada necesario que se vaya a cumplir, y por lo tanto, gran parte del proyecto emancipatorio implica hacer un duelo por el término revolución. Ahora bien, no habría ningún proyecto emancipatorio si no se hiciera ese trabajo sobre lo que fueron los proyectos revolucionarios que deben retornar a la escena de nuestro pensamiento una y otra vez. También el duelo no necesita irse hasta las revoluciones, tiene que ver con nuestras experiencias políticas inmediatas, de no tratar de hacerlas retornar de manera idénticas, de no de descubrir los secretos de la coyuntura, de descubrir los divinos detalles que hay en cada coyuntura, de entender que aunque la distancia que hay entre, por ejemplo, lo que ha sido el gran momento kirchnerista en Argentina y lo que es actualmente el Frente de Todos, exige reconocer una serie de singularidades diferentes que conjugan a las apuestas políticas de distinto modo. Es decir, que el duelo es un proceso permanente, que es no estar, como suele ocurrir muchas veces, con la intención de recrear una escena que ya ha sido transitada, cuando no existen ya las condiciones de posibilidad de reproducirlas de la misma manera. Esto me parece que puede ocurrir del mismo modo en la vida como en la política. Así que, en primer lugar, está el duelo, luego está la memoria, que como todos sabemos, nosotros no la consideramos como las consideran las neurociencias, como operaciones cognitivas que tendrían su base en la estructura neurológica o en las distintas sinapsis o en los factores que hacen a la química del cerebro, ni tampoco como la conciben los paradigmas cognitivos conductuales, sino que para nosotros la memoria es la manera en que el tiempo se juega en los seres que hablan. Y para mí el mejor ejemplo de memoria es el expresado por la conjetura lacaniana de lo que habré sido para lo que estoy llegando a ser. Es como un doble movimiento, ¿no? Es decir, la manera en que se conjuga el pasado, el presente y el futuro está, digamos, expresado en ese movimiento. Digo movimiento porque ya ven que los verbos impiden congelar la escena, lo que habré sido para lo que estoy llegando a ser. Esa es la manera que me parece a mí que en donde la memoria encuentra su verdadero proceso de trabajo, y es clave. Si hemos dicho que el duelo era un trabajo, la memoria juega en esta dimensión, ¿no? Que no es tanto traer el pasado al presente, o no olvidar el pasado para no repetirlo en el presente. Son todas fórmulas que se usan, pero que no me parecen suficientemente nítidas. Me gusta más, aunque sea esta más problemática. Hemos hablado de que se trata de la izquierda difícil, del movimiento nacional y popular difícil, lo que habré sido para lo que estoy llegando a ser. Y esta conjunción que se anuda entre el duelo y esta temporalidad, porque el neoliberalismo finalmente se propone hacernos vivir en un presente absoluto, hacernos vivir en una especie de cápsulas de rendimiento en donde ya la experiencia temporal no tenga ninguna posibilidad de apertura, no se constituya en una auténtica experiencia para el sujeto, ¿no? Y por eso ahí me parece que el tema de la memoria en este movimiento interno, y siempre pensando que se trata de un nudo, que el nudo es muy frágil, puede desanudarse en cualquier momento,
puede verdaderamente estar mal hecho, por ahí resulta que hay un exceso de duelo, o por ahí realmente la memoria no hace su verdadera apertura al deseo, que para mí es la gran fórmula del deber que tenemos los lacanianos. Es decir, ahora hablo de los lacanianos no en el sentido de los psicoanalistas, hablo de los que aceptan la teoría del deseo en Lacan, que es un deber que se soporta en una insistencia. Es decir, el deseo para Lacan no es hacer lo que a unos le da la gana, sino aquello que según el legado, según los distintos duelos que ha tenido que hacer en su vida, según el mismo trabajo de la memoria, tiene que asumir como deber. Y todo el gran desafío es cómo diferenciarnos, pero este desafío es a la vez lo que sería nuestra gran posibilidad, cómo diferenciar este deber de un deber superyoico, como el deber no es el deber oprimente del superyo, de darse todo el tiempo el valor a sí mismo, sino que se vuelve un deber que tiene que ver con una causa que insiste. Y entonces ahí sí, creo que el cuarto término que anuda estos tres, de duelo, memoria y deseo, es el proyecto emancipatorio, ¿no? Que no tiene una escalada evolutiva, sino que, como hemos visto en estos días, pues, en Bolivia, en Chile, o en el 17 de octubre en Argentina, eh, me gustaría dar algún ejemplo aquí en España, pero ahora en este instante no, no aparece claro porque España, ese sería otro comentario, no tiene próceres ni tiene mitos. No, no. Por ejemplo, un mito fundante como fue el peronismo es inconcebible, pero tal vez sea inconcebible no solo en España, sino en muchos lugares del mundo, ¿no? Bueno, en definitiva, hay algo. La vez pasada mi amigo García Molina, evocando a Spinoza, habló de las pasiones tristes y las pasiones alegres, y yo creo que cuando se conjugan estas tres cosas, no están las pasiones tristes. Y veíamos estos días, los que vieron en estos días la celebración del 17 de octubre, o incluso el homenaje a Kirchner, una alegría que era muy distinta de la de los zombies horribles que aparecieron en las marchas anti cuarentenas, en donde el odio era la razón de ser de lo que ahí ocurría, ¿no? Es decir, era un contraste enorme ver esas vidas de todas las edades atravesados por las pasiones alegres, ¿no? Las pasiones alegres no es la autoayuda, ni la homeostasis, ni estar muy contento con uno mismo, sino volver a encontrarse con aquello que insiste. Y lo que le pasaba el otro día, por ejemplo, a quienes eran convocados en los 10 años de Kirchner, era descubrir lo que estaba insistiendo. Hay una pregunta que me han hecho que respondo rápido, ¿no? El franquismo no constituye un mito para la derecha, es más terrible todo, constituye la huella clarísima de que hubo vencedores. No, no lo ven tanto como un mito, sino como la marca de que está muy clara la separación entre los vencedores y los derrotados. Pero esto ya sería una Perdón, marca que... Enrique. Sí, pero discúlpame porque justo estás tocando unos temas que por un lado, hubo una pregunta hace un ratito en relación al encuentro anterior, donde vos hablaste del concepto de la alegría, creo, en torno al tema de la Revolución Francesa, y te preguntaban si podías mencionar
texto, si era vinculado a Lacan, de dónde habías extraído ese concepto. Pero además de Ah, eso, bueno, pero discúlpame, te digo las dos. Ah, sí, respondo a esto y ahora me decís sí, la segunda. sí, sí. Esto es curioso, ¿no? El día que hubo esa discusión que tuve con Miller, en donde finalmente se produjo, no sé cómo llamarlo, pero se produjo un desencuentro, yo evoqué precisamente el texto de Kant, ¿qué significa la ilustración? Es un clásico de Kant. Y ahí Kant dice que a él no le interesa examinar si en la Revolución Francesa se mataron a tantos, aquello, si Robespierre pasó por la guillotina a todo el mundo, si Danton hizo esto o aquello, si en la Revolución Francesa hubo excesos o no hubo excesos, sino que lo que le interesa a Kant, porque eso lo obsesionó a lo largo de toda la arquitectura de la construcción filosófica de él, es si había, a Kant le interesaba si existía o no un afecto que no fuera patológico. La palabra patológico para Kant no es lo mismo que la patología en psiquiatría o en psicoterapia o en psicoanálisis. Patológico para Kant quiere decir condicionamientos particulares. Para Kant, el hombre ético, la mujer ética, el sujeto ético se mueve en la medida en que no haya patología, en la medida en que lo mueva un deber universal, y no su patos, no su interés particular. Por lo tanto, para Kant era muy importante discernir que es un afecto no patológico, no particular, no algo que se elige por conveniencia, no algo que yo me porto muy bien, pero porque en el fondo me gusta ser bueno y busco ese reconocimiento. Esto se le presentó en dos ocasiones a Kant como dificultad. Con respecto a la obra de arte, que tuvo que buscar la fórmula un interés desinteresado para no volver a la obra de arte una patología, y luego también con respecto a la Revolución Francesa, porque el término que eligió fue entusiasmo. Él dijo que lo que le interesaba de la Revolución Francesa no era su realidad concreta e histórica, sino el entusiasmo que había despertado. Con lo cual yo ese día le dije a Miller, que estaban hablando, gracias a que algunos amigos argentinos se habían encargado de decirle a Miller que Perón era nazi y que el peronismo era un nazismo, que el peronismo y la revolución cubana habían sido nuestro entusiasmo en el sentido de Kant. Él me preguntó en dónde había dicho esto Kant, cosa que me sorprendió porque es un texto célebre, que es la ilustración, que además justamente, como hemos venido hablando mucho de nuestras clases de Foucault, Foucault a la vez lo vuelve a analizar ese texto, organiza una nueva lectura. Pero bueno, me quedo con esta idea que me parece simpática, de que el entusiasmo es un afecto no patológico, en el sentido en que para Kant esa revolución no despierta mi afecto particular, sino que organiza una vía hacia lo universal, donde si hubiera para Kant en juego algo emancipatorio, yo creo que de hecho sí lo hay, lo universal para Kant siempre sería, perdón, lo emancipatorio para Kant siempre sería universal. Así que bueno, García Molina habló de las pasiones alegres en el sentido de Spinoza, y yo sí hablo del entusiasmo. Es decir, el entusiasmo no se decepciona nunca. Es decir, cuando algo me entusiasma, cuando él me entusiasma, cuando ella me entusiasma, cuando el proyecto me entusiasma, no puedo estar decepcionado por tal o cual error particular. Está por encima de las condiciones particulares. Es, en cierta forma, un tipo de devoción laica el entusiasmo, en el sentido de que es un deber que está más allá, ¿no? Si yo te elijo por el entusiasmo, no te elijo porque lo particular me resulta conveniente tal o cual otro tema. Difícil es el entusiasmo en este aspecto, muy difícil. Vuelve a formar parte, digamos, del vocabulario de la izquierda difícil. Antes de pasar entonces a la otra pregunta que tiene Pablo, para redondear un poco este concepto en torno al tema de los legados y articularlo con lo que sucedió en Chile,
el domingo pasado, surgió un debate en algunos grupos en torno a esa consigna de los chilenos de destruir tu legado será nuestro legado. Y entonces, un poco el debate fue si hay sociedades que pueden asumir un legado mortífero o si eso no se trata de un legado, se trata de otra cosa, y si puede interceptar ese deseo de destrucción para torcer lo que se supone asumido como un legado mortífero, ¿no? Es decir, Para mí, discúlpame que ya te interrumpa, pero si no se me va a escapar la idea, hay un error especular en esa idea. Primero, yo no admitiría que Pinochet dejó un legado. Tampoco lo dejó Franco, desde luego. Pinochet ha dejado lo que podríamos llamar una vergüenza sistematizada, que es el triunfo de la impunidad y la manera en que se colaboró con ella. Pero eso no es, le doy a la palabra legado aquello que logra retener de lo simbólico lo que estaba relacionado con la verdad. Eso es para mí un legado. No puedo conceder la palabra legado a Pinochet como no se la concedo a Videla, como no se la concedo a... Es que si ese es el motivo por el cual el presente puede ser injusto, pero nunca la historia lo es. Por eso al final la historia le da la razón a Allende y no a Pinochet. Si verdaderamente lo de Pinochet fuera un legado, estaríamos en un verdadero problema de relativismo, porque todos serían legados y habría que ver cuál es el legado. No, yo esto lo tengo resuelto de otra manera. No considero a lo que hizo Pinochet un legado, más allá de su eficiencia en su maquinaria despótica, y menos considero que sea interesante la operación de vamos a construir nuestro legado destruyendo el tuyo, porque en el legado tiene que haber, en el punto de partida, una invención. El 17 de octubre, el primero de todo, fue una invención. La Revolución Francesa fue una invención, la Comuna fue una invención, el Cordobazo fue una invención, ¿no? Entonces yo no veo que un legado se construya destruyendo otro. Ahí sí estaríamos de nuevo en pasiones tristes, ¿no? A mí me parece que el legado es la tarea inconclusa del primer gobierno socialista ganado democráticamente por elecciones por parte de Allende. Ese es el legado, no. Y ese es el que habrá que ver si se es o no capaz de retomar, porque ya he leído en muchos lugares que se había finalizado con el neoliberalismo, que el neoliberalismo había encontrado su derrota en Bolivia y ahora tal vez en Chile. Eso se contrapone un poco, eso vuelve a nuestro tema de la izquierda fácil y la izquierda difícil. Yo creo que en todo caso siempre, si se anudan memoria, duelo, memoria y deseo, estamos en condiciones de organizar proyectos contrahegemónicos, pero no proyectos que nos den como resultado final la salida del neoliberalismo. No creo que lo que esté pasando en Bolivia o lo que amaga con ocurrir en Chile, porque ahí hay muchas más cosas que resolver, puedan denominarse fracasos del neoliberalismo. No, en todo caso, son nuevos flujos, nuevos oleajes, nuevas marchas, nuevas señales, nuevas señas de cómo ciertas causas no mueren, cómo ciertas causas permanecen en una latencia en donde si se conjuga el duelo con la memoria y el deseo, se activan, ¿no? Pero, perdón por la interrupción, pero no veo feliz, nada más que, bueno, en la calle se grita lo que se grita, ¿no? Eh, la idea de que con la destrucción de tu legado haremos nuestro legado me parece un, un, un principio especular que no me parece el más propicio, ¿no? Ujú. Okay.
Pablo, si quieres... Bien. Bueno, sí, teníamos una segunda pregunta a partir de las cuestiones que surgieron en el encuentro anterior y también que también me encontraba atravesado por un artículo que escribiste en página hace unos días sobre la derrota de Abascal eh, en España y, digamos, y pensaba también en que, bueno, en Pandemonium vos decís que como la ultraderecha es la bala en la recámara del neoliberalismo y como eso, digamos, a partir de estos acontecimientos se empieza a ver, bueno, se puede poner en tensión, ¿no? Entonces, pensábamos ahí, digamos, cómo se aparece en esta discusión, digamos, la exaltación de la libertad neoliberal, cómo está operando como el reverso de ese super yo, que como decías recién, bueno, siempre pide más renuncia y más sacrificio. Es decir, cómo seguís pensando este proceso de reinvención del neoliberalismo que está, bueno, en tensión? Sí, yo creo que primero hay que señalar que es muy afortunado decir que lo que aparece como reivindicación de la libertad por parte de las ultraderechas no es más que un reverso del superyo, porque son libertades para desanudarnos de la política, para rechazar a la política, para embarcarnos en el odio, para destituirnos de toda posibilidad de anudarnos a un proyecto histórico. Por lo tanto, es reducir a los sujetos nada más que a su narcisismo y a su pulsión de muerte. Así que son efectivamente esa libertad del neoliberalismo es el reverso de la pulsión de muerte. La reflexión que yo hacía el otro día en página 12, a raíz de que la derecha, que venía muy aliada con la ultraderecha, se separó el otro día, es porque es evidente que estas nuevas ultraderechas, que son ultraderechas neoliberales, porque eh, ahí sí sostengo lo que formulé en Pandemonium, que son el plan B del neoliberalismo, ¿no? Pero en principio no le van al mercado, porque el mercado, por eso hablé en las clases anteriores de la manera en que fue capturado en mayo del 68 por el mercado. El mercado quiere algo que procede del siguiente modo, el mercado neoliberal. Por un lado, homogeneizar todo y por otro lado, fragmentar todo. Esta es, digamos, la receta del éxito político del proyecto neoliberal, ¿no? Volver todo equivalente desde el punto de vista del valor, de la mercancía, eh, homogeneizar todo y a la vez fragmentar, es decir, que ya no se sepa a qué clase social se pertenece, cuál es el proyecto que se elija. Es un modo, por ejemplo, en Argentina yo no sé si se ve, pero acá en España hay un enorme sector de jóvenes que no tienen la menor idea sobre qué es lo que eligen. No leen los periódicos referidos a la parte política, no siguen las noticias y son absolutamente, es probable que terminen siendo de derechas, pero en principio lo que se manifiesta fenomenológicamente es una gran indiferencia, ¿no? Ahora bien, al mercado, el proyecto de la ultraderecha, así como está puesto ahora, en donde hablan en contra de las feministas, en contra de los gays, en contra del LGTBI, enfrentados al Papa, enfrentados al comunismo que gobierna. Así no se organiza el consumo que el mercado se propone. Es decir, el mercado necesita, como dije antes, por un lado, homogeneizar y por otro lado, fragmentar. Y fragmentar quiere decir que se multipliquen las cosas. Necesitan venderle las Nike a los inmigrantes, quieren la fiesta del orgullo gay todos los años. Es decir, en principio, salvo que la cosa se desordene y haya verdaderamente un proyecto que amenace los intereses de verdad de los factores de poder, esa ultraderecha, el otro día se vio aquí claramente en España, cuando le hicieron la moción de censura a Sánchez, la derecha conservadora se desmarcó.
se desmarcó de la ultraderecha por primera vez, a pesar de que ya gobiernan juntos en muchos lugares y a pesar de que han asumido la agenda de la ultraderecha. Pero se desmarcó porque hoy por hoy todavía el neoliberalismo no se puede sostener, digamos, en valores tan explícitamente de rechazo. No tiene ese nivel de odio y de rechazo puede ser destituyente, pero no puede alcanzar verdaderamente la capacidad. Es tan mortífero y está tan basado en el rechazo que es muy difícil que conquisten un gobierno con eso. Ahora, como estamos en la pandemia y no sabemos cuáles son las verdaderas medidas del desastre y cuáles son los alcances que puede tener la situación caótica, ahí es donde el plan B sigue como bala en la recámara, pero en principio la encíclica del Papa, la cuestión de Chile, la cuestión de Bolivia, la cuestión de que la Merkel, por razones históricas, no se puede vincular a la ultraderecha nazi. Y es finalmente la referencia europea. Alemania es la jefa de Europa, ¿no? Entonces, por ahora esa ultraderecha yo todavía no la veo. En cierta forma, si se me permitiera un deslizamiento, no pienso que en Argentina ese discurso enloquecido del macrismo, construido pura y exclusivamente en el ejercicio de la imputación, la acusación y sería muy raro verdaderamente que pudiera volver, que pudiera. La oportunidad de construir una hegemonía política la perdieron y me parece que la perdieron para siempre. Otra cosa es que se vaya todo de las manos, ¿no? Por eso para mí, y esto no es posibilismo, como me acusan algunos amigos y amigas de allá, ¿no? Es muy importante que el espacio democrático se haga con la pandemia y la controle, porque si el espacio democrático no controla la pandemia, entonces sí pueden ocurrir cosas muy feas. Sí, totalmente. Bueno, digamos esa condición, ¿no? De fragilidad también. Pero también, digo, ¿y cómo pensás ahí esa polarización? Porque de alguna manera, digamos, si hay algo que ha ocurrido también es que, digamos, se han generado esos extremos, ¿no? Digamos, también algo, cuando planteamos en el segundo encuentro el ejercicio sobre este documental de las redes sociales y demás, que un poco planteaba eso, ¿no? Como este tiempo de polarizaciones. Sí, pero esas polarizaciones que organizan las redes sociales, no olvidemos que están en una determinada velocidad, en un determinado tiempo de aceleración, y no la debemos nunca confundir con los antagonismos históricos que nos trabajan, ¿no? Por eso yo no acepto tan fácilmente la teoría de la manipulación. Entiendo que no podamos, hablamos de esto el otro día, ¿no? Que no podemos decir son todos responsables de lo que dicen, porque es antipático decirlo y entonces hay que decir que los medios, y además es verdad, la ultraderecha surgió directamente a través de Steve Bannon y de todas las inversiones que se hicieron en los Big Data y en las plataformas. La ultraderecha sí que no nació desde abajo, sino que fue construida por las redes sociales. Ahora, las redes sociales se apoyaron en toda esta franja, y eso sí ya forma parte de la responsabilidad de los sujetos, que hace tiempo que son indiferentes a todo, que son tal vez uno de los resultados más logrados del neoliberalismo porque lo único que quieren es sobrevivir. Claro, tener un proyecto o una causa es querer otra cosa que sobrevivir. Pero hay miles de seres humanos, hombres, mujeres, jóvenes, ¿no?, que quieren que todo está agotado en su propia supervivencia. Y me temo que la pandemia además está radicalizando esta tendencia.
Perfecto. Fabi, ¿te parece retomar con las preguntas? Sí, perfecto. Me había quedado sin video, pero ahora veo que ya se solucionó. Bueno, acá teníamos un eje vinculado al problema de lo identitario. Y entonces vos habías marcado en encuentros anteriores que el populismo no puede ser identitario, que no hay una identidad plena, absoluta. Es necesario, hay un ruido, ¿no? Que es... La basura. Ah, bien, Un momento. Un camión. sí. Bueno, Ya también incluso hay algunas, la generación de la muchas basura. personas se habían preguntado. Pero está muy bien que ustedes también te Algunas, ventilada porque te bancamos en eso. sí, te bancamos en esa, pero ya la gente decía, y el camión de basura no pasó, ya tenemos una familiaridad de los encuentros estos No, que... la ventana estaba cerrada, pero como hay toque de queda y está todo vacío y todo cerrado, ahora el camión se escucha más que nunca. Ahí está, ahí para un poquito. Bueno, Igual yo ahora si no puedo cancelar el audio y cuando terminas la pregunta lo leemos. Esta ciudad está en toque de ah, queda. Si no fuera por el ruido de este camión, no se escucharía nada. bueno, entonces retomando, vos decías entonces que esa identidad no podía ser plena ni absoluta y que es necesario, o en todo caso lo posible sería apoyar un proyecto sin identificarse totalmente. Pero ¿cómo se prestaría batalla? Es una de las preguntas que hicieron hace poco en el público. ¿Cómo se prestaría batalla al neoliberalismo sin apelar a un recurso identitario que permita encauzar una fuerza popular? ¿Cómo juega la identidad en ese caso? Vos marcabas que insistir sobre la vía del sentido no es una dirección posible, pero habrá que enlazarse entonces con diferentes movimientos emergentes que interpelan en acto al neoliberalismo y eso sería una vía diferente de la identificación. Sí, yo lo que quiero decir ahí es que no se puede dar al pueblo como algo dado, ni como una sustancia, ni como una identidad permanente, sino que hay que considerarlo. No voy a entrar ahora en la teoría de Ernesto Laclau porque tengo que entonces también introducir mis relecturas de todo eso. Pero creo que tanto el feminismo como el populismo, su fuerza mayor reside en imposibilitar el cierre identitario. Por ejemplo, supongamos, para dar un ejemplo histórico de Argentina, cuando surgió el kirchnerismo, el peronismo esencialista decía que eso no era peronismo, porque evidentemente estaban aferrados a una teoría esencialista de la identidad, que les permitía decir yo soy peronista de Perón, cuando en realidad el verdadero hallazgo de un movimiento nacional y popular es la posibilidad que tiene de rearticularse y de reinventarse, y por lo tanto de no clausurarse en una identidad, sino de articularse a nuevos movimientos transversales, a nuevos movimientos sociales e incluso a incorporar tradiciones que le han sido ajenas y metabolizarlas dentro de su propio campo, como ocurrió, por ejemplo, con el caso del kirchnerismo. El otro día había un señor en la plaza, yo lo vi poniendo el canal que veo argentino aquí, que dijo que era comunista y que estaba homenajeando la memoria de Néstor Kirchner. Entonces, yo pienso que el pueblo está todo el tiempo por venir y no puede ser que las cosas empiezan a fracasar cuando se clausura identitariamente. Otra cosa es que evidentemente para operar necesitamos una identidad, es como el sujeto que necesita un nombre propio y necesita un carnet de identidad y necesita ser designado. A cada rato me preguntan, ¿cómo te anunciamos? Siempre es un momento engorroso para mí, porque la verdad es que si fuera por mí, trataría de que no me anuncien como nada, o sea, como Ahora podría cualquiera. ser DJ. ¿Cómo? Ahora podría ser ¿Perdón? como DJ. DJ, Ahora sí, podría ser... eso me encantaría, esa me anoto. Pero siempre me dicen, bueno, ¿qué ponemos?
¿no? Y siempre hay que poner algo. Entonces yo digo, bueno, pongan psicoanalista y escritor, porque si no tendría que decir, pongan cualquiera. O sea, soy cualquiera. Es decir, ya veremos qué es lo que pasa con cualquiera. Pero no, el asunto es que la identidad no bloquee, no que no exista. O sea, que la identidad no se vuelva un recurso de clausura, que no se vuelva, digamos, una coartada de segregación, ¿no? Una coartada esencialista del tipo, este no es verdadero, este no tiene el pedigrí, este no tiene... Así no es como se construye un proyecto popular, ¿no? Bien. Bueno, ahí también habíamos recuperado una cuarta pregunta en esta línea sobre digamos, cómo pensar la articulación entre Estado, sociedad y comunidad, digamos, estos tres elementos anudados por un cuarto que en su momento lo denominaste como el pueblo. Y apareció una pregunta, es decir, digamos, si no se anudan esos tres términos, ¿no hay pueblo? ¿Cómo pensás eso? Sí, para mí, si volvemos a la parte difícil del asunto, porque normalmente cuando nos expresamos lexicalmente decimos, volviste a fumar, me preguntan. Es algo que me permito ahora a esta hora, que son las 2 de la mañana. En un sentido estricto, en el sentido más difícil, me parece que ¿cuándo podemos decir que efectivamente el pueblo opera como tal? Cuando anuda tres términos que tampoco en lo inmediato aparecen como anudados. Y vuelvo a recordarles que el nudo es una estructura en donde siempre hay un vacío en el centro y que los redondeles se pueden soltar en cualquier momento. Y yo creo que es muy importante distinguir la comunidad, que es algo que está en los límites de la ley, es decir, la comunidad no está institucionalizada nunca, la sociedad que sí está institucionalizada, que sí está referida a los organismos del Estado, y luego el Estado mismo, que es la mediación de todos esos organismos. Y que aparece el pueblo como el cuarto elemento que anuda estos tres, cuando estos tres lugares logran que las huellas de las experiencias populares, eh, que son siempre instituyentes, se institucionalicen, tomen la, la, la modalidad institucional que sin estos tres términos no puede haber. La ley del aborto surgió en la comunidad, ha pasado a la sociedad a partir de que los organismos, determinados organismos han hecho suya. Ahora falta que el Estado la institucionalice. Y cuando eso termine es cuando podemos decir que finalmente la experiencia popular se ha constituido como tal. Con los derechos humanos pasó lo mismo, empezó en la comunidad, empezó con unas señoras que tuvieron el coraje máximo, luego pasó a organismos de derechos humanos y finalmente la razón de Estado, ¿no? Es decir, esos organismos pertenecían a la sociedad y después la razón de Estado. Y ahí se volvió algo popular el asunto de los derechos humanos, lo cual es muy curioso, ¿eh? Porque realmente no hay muchos sitios en el mundo en donde se pueda decir que algo referido a los derechos humanos sea popular, ¿no? Normalmente hay una versión más bien constitucional de los mismos o democrática, pero no popular, ¿no? La Argentina en este aspecto vuelve a ser un caso ejemplar. Que también aparece en este anudamiento que planteabas en la nota sobre Néstor, ¿no? Que se publicó ayer. Memoria, verdad y justicia como... Ah, sí, 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 te agradezco, Pablo, que la recuerde. Sí, efectivamente, en mis sucesivos viajes, que no eran tan continuados en aquel entonces, pero bueno, yo veía el menemismo como una disolución del peronismo. Decía, bueno, a ver,
coincidió con el periodo en que se usaba muchísimo la palabra globalización. La palabra globalización encubría el neoliberalismo, era un modo benevolente de tratar la operación neoliberal, pero finalmente se trataba de eso, y se celebraba que el menemismo hubiera dado vuelta como un guante al peronismo, hasta el punto en donde ya el peronismo era un esqueleto que podía asumir cualquier disfraz. Y la pregunta era si eso era el final del peronismo, si un movimiento histórico de raíz popular soportaba semejante alteración de sus momentos fundantes. ¿Mm? Y no había una respuesta para eso, no había una respuesta. En muchos casos, me acuerdo que yo discutía con muchos de mis interlocutores e interlocutoras de aquel entonces y no se sabía si ahí no se había logrado ya desintegrar el núcleo, ¿no? Y podría haberse desintegrado el núcleo. Por eso la contingencia es tan importante en la historia y nunca hay nada esencial. No había una esencia peronista que iba a permitir que eso subsistiera. Apareció Kirchner y hubo una reinvención. Hubo una reinvención, una rearticulación y una reapropiación. Y entonces apareció de nuevo el peronismo. Hasta terminaron en España, en Podemos, leyendo a John William Cook y a Jaureche. Bien, entonces, claro, eso son fenómenos que no se pueden no se puede entender si uno no encuentra cómo el deseo y el orden simbólico se entrecruzan y producen movimientos a veces en la historia absolutamente inesperados, ¿no? Entonces, lo que yo hablaba en página 2 es que había un relativismo posmoderno en ese periodo, ¿no? En Europa la posmodernidad había, en todo caso, si sirvió para algo, fue para que ciertas certezas históricas e institucionales fuesen deconstruidas, pero en el menemismo la posmodernidad fue para desintegrar todas las banderas de lucha del peronismo. Y después lo sucedió la alianza y después hubo como una especie de tránsito hacia la nada, ¿no? Hasta cuando la gente dice que volvió la política con Kirchner, también volvió el peronismo, pero es que volvió el peronismo, pero evidentemente no es necesario consultarle a Perón si a él le gustaría o él aprobaría lo que volvió con el kirchnerismo. A mí personalmente me da exactamente igual. Pienso que sí volvió gracias a que hubo una reinvención. También esa reinvención se dio en los 70. En los 70 hubo también, en mi generación, hubo un peronismo que estaba, eh, que se presentaba como el cruce de muchas lecturas y que eh, tuvo como marca fundamental una lectura de la revolución, ¿no? O Jorge, sea, el kirchnerismo ha sido, perdón, el kirchnerismo fue lo que verdaderamente confrontó con el relativismo posmoderno que hubo durante el periodo menemista. Sí, perdón. no, aprovechando que vos marcabas recién esta cuestión de la contingencia y para articular un poco estos conceptos con la situación actual de la pandemia, que se podría interpretar como una contingencia o como vos lo denominaste, ¿no? Esta irrupción de lo real. Antes marcabas que el proceso de lo que ocurrió en Chile, lo que ocurrió en Bolivia en estos días no lo podemos leer, o por lo menos no tan rápidamente, como un freno al avance del neoliberalismo, y podríamos pensar que no se puede leer como un freno al avance de la ultraderecha, quizás, no lo sé, es una pregunta. Pero para tomar una pregunta que te están haciendo acá respecto de las interpretaciones que pensadores como Zizek o Agamben hacen sobre el avance de la ultraderecha, eh, pensaba que sería muy interesante preguntarte, digamos, si estos
estos procesos que se están viendo en América Latina y que con tanto entusiasmo son interpretados, quizás de un modo rápido, como un posible avance, como un freno, mejor dicho, al avance de la ultraderecha. Bueno, tu posición diferencial respecto de lo que estos pensadores han marcado con el problema del avance de la ultraderecha. Bueno, no, puede ser que esa es la particularidad de Latinoamérica, ¿no? Puede ser que sean un freno de la ultraderecha, puede ser. Eso yo lo admito como una posibilidad bastante factible, porque los pueblos latinoamericanos tienen una tradición y una apertura a las posibilidades históricas emancipatorias muy particulares que por distintas razones no se dan ni en el mundo anglosajón ni en el mundo europeo. Así que puede ser un freno de la ultraderecha. Lo que yo creo es que no se puede cometer el error de decir que entonces se salió del neoliberalismo, porque entonces sí que se caracteriza mal al enemigo y entonces sí que no se entiende verdaderamente cómo es el conjunto de operaciones que se van a poner en juego. Yo creo que puede ser como una vía, la emancipación es terminable e interminable para Graciano Freud, ¿no? Y entonces lo que puede abrirse es como una vía, una apertura o un proyecto de salida, pero no como si se abriera una puerta, pero no que se traza un camino hacia. Se abre una puerta, pero no está el camino ya determinado, presupuesto, y entonces si se dice que se terminó el neoliberalismo ahora, eh, creo que no hay un verdadero análisis materialista de la capacidad que tiene el capitalismo de rehacerse y reproducirse, ¿no? Ahora, Fabi. freno es distinto, querría remarcar esto, es distinto frenar a la ultraderecha y frenar al neoliberalismo, ¿no? Es decir, no creo que tenga muchas oportunidades la ultraderecha en Bolivia. En Chile tengo mis incógnitas, en Argentina creo que no las tiene. Y en España por ahora tampoco. Pero ahí depende un poco de una X, que es la pandemia, de lo que va a hacer la pandemia con todos nosotros. Bien, bueno, también ahí aparece, digo, pensaba también en en estos elementos que marcabas, digamos, cuando estas lecturas tal vez apresuradas de pensar, bueno, el fin del neoliberalismo, además, digo, por la conquista del Estado, así como ese lugar tan central también de alguna manera que se le atribuye a los estados, cuando vemos, digamos, estos procesos de condicionamientos tan grandes que tienen los estados nacionales. Entonces pensaba ahí, digamos, cómo también en estas experiencias latinoamericanas se enlaza algo relacionado a esta idea de lo nacional popular, ¿no? Como digamos, la cuestión de la irrupción de la masa, y bueno, digamos, el enlazamiento con todas estas tradiciones de lucha bueno, que también son ancestrales. Digo, me parece que el caso boliviano es el más patente en este tiempo, pero no sé si cómo es eso, porque digo, pienso que también esto, digamos, muchas veces los problemas que tenemos con las categorías analíticas que se imponen en muchos casos, de realidades muy diferentes, y bueno, nos llevan a conclusiones erradas, digo porque a veces esto, digo, incluso hasta clausuran esa instancia de debate y de lucha que se está dando, ¿no? Sí, evidentemente. Bueno, yo aprendí del psicoanálisis que la experiencia es una experiencia en donde se encadenan obstáculos todo el tiempo. Y los obstáculos que uno cree que se han levantado reaparecen con muchísima facilidad. El mismo Evo Morales, hablando en el almuerzo con Alberto,
le dijo que lo eligió a Arce porque era de piel blanca y porque necesitaba encontrar un eco en los sectores medios. Ya a partir de ahí no puedes decir que estás atravesando el neoliberalismo, estás estableciendo un cálculo que es cómo es factible que aparezca alguien que no asuste o no provoque el rechazo de determinados sectores con los que hay que contar. En cierta forma, salvando las distancias, hubo una operación similar en Argentina cuando Cristina da un paso atrás y elige a Alberto, ¿no? No lo podemos leer esto como derrotas definitivas, pero tampoco podemos leer esto como que entonces estamos todo el tiempo avanzando. Hay que admitir y reconocer la complejidad dialéctica que tiene esto, ¿no? Es decir, para que vos estés pensando que tiene que haber alguien de piel blanca, eh, ¿qué visión de Bolivia tiene, no? Eh, una cosa que quería retomar, sí, que es muy fuerte esa pregunta, muy fuerte. Vos decías recién lo que la pandemia va a hacer con nosotros, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué pensás? ¿A qué te estabas refiriendo con eso? Bueno, pienso que desde que hubo varias pestes a lo largo de la historia, de las cuales no nos ha llegado nada porque están muy alejadas en el tiempo o porque sucedieron muy lejos de Occidente. Desde las guerras mundiales, que sí sucedieron en Occidente, con sus grandes genocidios, sus grandes destrucciones, no había nada semejante, ¿no? Pero la diferencia es que esto transcurre en el periodo neoliberal. Es decir, las guerras mundiales, después de todo, a pesar de el grado de masacre y matanza que hubo, tenían a la Unión Soviética de un lado y a un proyecto socialdemócrata en Europa para tanto evitar el avance del comunismo soviético como para también encontrar el estado de bienestar en Europa que no volviera a desequilibrar todo y en el mundo anglosajón una fuerte, digamos, apariencia de democracia. Bueno, ahora no hay nada de eso y se está instalando algo semejante a una guerra. Hay toques de queda, hay destrucción de la economía, hay desaparición de lugares, hay extinción de rituales que estaban en el corazón mismo de la vida simbólica de los sujetos. Desaparición de la comunidad, para hablar del nudo que estábamos haciendo mención antes, la comunidad en este momento así no es sostenible. Hay un crecimiento de la precariedad extraordinario, hay un desaliento que avanza, muy grande, porque muchísima gente nunca se había asomado a un horizonte tan negro, ahora se sabe que la cosa va en serio. Vamos a decirlo de otra manera, la gente tenía las certezas de que el mundo en el que vivía, por fatídico o fatal que fuera, era un mundo que se sostenía. Había ciertas ficciones constitutivas que hacían creer que esos desastres que uno veía en los documentales pertenecían como a otro mundo, ¿no? Y que la famosa esa maldición china, ojalá te toquen tiempos interesantes, no iba con nosotros. Ahora resulta que la maldición china ya está aquí. Y que eso que uno ve en los documentales, bajo otra forma, metaforizado de otra manera, en una nueva narrativa, pues la pandemia no tiene la misma narrativa que la guerra, pero está aflorando el sinsentido, está aflorando una reducción violenta de los sujetos a su pura supervivencia, que eso es peligrosísimo hacerlo con la vida. Está
distanciándose las personas, no solo la distancia social que se debe mantener como disciplina en la calle, sino que la gente ya se ha dejado de ver, ya hay encuentros que no se producen, ya hay personas con las que no se habla más, y luego un desastre económico que solo se podría resolver si el neoliberalismo desde sí mismo se vuelve peronista, o se vuelve socialista, o se vuelve justicialista. O sea, tendría que haber como una especie de autoconciencia hegeliana donde el neoliberalismo dijera, bueno, evidentemente hasta aquí llegamos. O Esto así sea no que puede. no podría tener la pandemia el estatuto de contingencia y abrir o sea, en este momento no podemos pensar que podría abrirse una incógnita en esto, sino que está verdaderamente del lado de la irrupción de lo real con todo lo que eso conlleva, digamos. Lo puede tener, lo puede tener. Ahora no se lo ve, que haya una especie de volcán histórico donde se cocine un proyecto colectivo nuevo. Sí, podría tenerlo. No lo veo, no lo veo. Por eso son tan buenos los signos latinoamericanos. Acá lo que se ve es que aumenta la desesperación, aumenta la imputación a los políticos, aumenta el rechazo de lo político y luego ya empieza a haber pequeños focos insurreccionales, pero para que se vuelva a poner todo en marcha. Y volver a poner todo en marcha es llevar todo al desastre. Ahora, la otra cuestión sería un tema teológico, un tema de salvación, como dije en unos textos de página 12, que le hicieran caso al Fratelli Tutti del Papa y que el propio poder mundial dijera, bueno, esto lleva al abismo. Hay que encontrar un modo de resolver esto. ¿Tiene recursos el capitalismo para eso? Los tiene de sobra. Tiene suficiente dinero como para poder encarar esta pandemia y pagar todo lo que sea necesario, ¿no? Pero está dispuesta, sin la fuerza, a hacer todas las inversiones sociales, está dispuesta a salvar a la humanidad, porque si esto sigue un año más, la humanidad ya no se salva. Ayer Francia declaró que la tiene fuera de control y hoy la noticia fue que hubo un aumento de 40% más de muertes en Europa. 40%. Bueno, esto no se había visto nunca. Todo el mundo coincide en que no conoce nada semejante a esto. Todo el mundo a veces habla como si esto no ocurriera, como si hubiera una percepción prepandémica, perdón, de la realidad y analizara las cosas como si estuviéramos en un tiempo anterior. Pero eso es porque no se sabe cómo analizarlo en este momento, ¿no? Ustedes imagínense que, por ejemplo, en este momento, en este caso, en este país, esta ciudad está vacía. No sé cómo será acá, pero uno no puede salir a la calle. Si esta irrupción de lo real y esta vida matando a la vida, que no es la pulsión de muerte, porque es un virus, es lo absoluto, es la vida matando a la vida, da lugar a una especie de teología de la salvación. Digo teología de la salvación porque mi primera sensación es que la política por sí misma, no sé si tiene actualmente recursos, en Latinoamérica en algunos lugares sí, pero en el occidente dominante, no sé si la política tiene recursos como para generar un proyecto político transformador. A no ser que haya un momento reflexivo hegeliano, como decía antes, que haya una especie de autoconciencia del amo, que el amo diga, bueno, no podemos participar del exterminio eh,
sin, sin cambiar los paradigmas. Tendría que venir una especie de hiper-keynesianismo mundial, supongamos, no un marxismo mundial, porque eso sería inconcebible, no van a extinguir la propiedad privada, pero tendría que haber un keynesianismo riguroso mundial, en ese sentido hablé de peronización del mundo, y en donde hubiera mucho dinero. Lo de la permisación del mundo, acá te están Perdón, pero aplaudiendo. se acabó. A mí me dicen, perdón, Pablo y Fabiana, me dicen gracias por utilizar Cisco Web. Esto parece que se terminó. Sí. Acá estamos. ¿Eh? Acá estamos. ¿Dónde te dice eso? ¿En la computadora? Se puso en blanco la pantalla. Nosotros te vemos y te escuchamos. ¿En el teléfono? Bueno, no, estoy en ordenador. Qué raro. Ahí perdimos tu imagen. No, pero ahí está. Me dio cierto. Hola. No sé, sí, ¿qué hago? ¿Vuelvo a entrar? ¿Qué? A vos se te Sí. ve, a ver. La irrupción de lo real. A ver. Si querés Volvió. salir y volver a ingresar y te esperamos acá. Pero sí, pero se te ve ahora, Jorge. Nosotros ¿Vos te no nos ves vemos. a nosotros? Jorge, ¿vos nos ves? No veo absolutamente nada. No, ¿No? Ajá. Eh, Porque a vos se te ve y se te escucha y vos nos escuchás. yo las escucho, sí. Te escucho. A ver, Se entre- apenas el link. sí, ahora te estamos escuchando. Hoy estuvo bien el sonido. Sí, 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 sí. perfecto. Ahora Eh, se escucha un poco entrecortado y acá ya hay hipótesis A de ver, que es porque se asustaron Carlos, con la peronización del tengo mundo. Si se entrecorta. hagamos esto si querés. mucho. Ahora te estamos escuchando cortado y está cargándose la imagen. Te voy a pausar. Acá dicen que sí, Vale. se Es enrareció increíble un la nitidez poco. que tiene Fabiana y la imagen mía parece. Acá me dicen justo que yo estoy un poco pixelada, así que hay hipótesis de todo tipo, ¿no? Conspiranoicas. Dicen que porque dijiste que había que peronizar el mundo, ahí ya se cortaron Fabiana las desde cámaras. Polonia sale con mucha nitidez. Vos quedaste del otro Sí, lado sí, del océano. Em, así no es. sé por dónde te parece Bueno, retomar, porque, bueno, no sé, a mí también se me ocurría también una pregunta con respecto a esto, que tiene que ver con la velocidad del proceso, ¿no? Porque, digamos, estamos, bueno, por llegar al año desde los primeros casos y demás, pero, digamos, un virus que se expandió a una velocidad inusitada a través de los aviones y, digamos, y eso, digamos, como esa impronta de este mundo globalizado, también volviendo sobre lo que planteabas antes, eh, y incluso también digo, estamos tan cerca de la vacuna, demás, que también digo, ese desarrollo científico llegó rápidamente. ¿Cómo pensás esta cuestión de la velocidad de los procesos en este mundo? Y bueno, y nada, cómo nos configura como nuestras subjetividades. Yo le saco, me levanto y pongo y digo, pónganme la vacuna, pero hay muchas reservas con la vacuna todavía. No se sabe muy bien. No se sabe ni para cuándo va a estar, ni si sus efectos van a ser verdaderamente eficaces. Ojalá lo sean, ¿no? Pero hoy mismo Pfizer acaba de comunicar que no puede dar finalmente los resultados de la vacuna. Y todavía no se sabe bien
hasta dónde va a llegar la inmunidad de la vacuna. Por supuesto que yo quiero imaginar que la vacuna va a ser un paso importante, ¿no? Pero es la vacuna está de nuevo neoliberalismo. Algo lo que estábamos haciendo referencia antes de la peronización del mundo, hizo estallar las computadoras y todo esto. ¿Cómo puede ser que no se haya podido poner de acuerdo el mundo para una vacuna? Va a haber 17 y hay una confusión general donde unas a otras se imputan todo tipo de fracasos y no se sabe qué precios van a tener, ni qué dosis va a haber, ni qué país la van a poder comprar. Ahora, por ejemplo, en Argentina van a probar una vacuna española, el personal sanitario, pero Se están entrecortando mucho, Jorge. no es tranquilizante para nada. Em, yo no sé. Digo, Salvo, ¿eh? sí, para mí es mejor que salgas y en todo Salvo. caso que abras con el teléfono. Yo ahí te mando el link al teléfono. ¿Sí? Bueno. Probemos así. Bueno, que quería agradecerles a todos y a todos que hayan participado de este evento solidario. Estoy muy orgulloso y muy contento de compartir este con todos los que nos acompañan. Bueno, muchísimas gracias a vos, que en realidad fuiste el quien propuso el formato y el destino de estos aportes y estos bonos solidarios. Bueno, Sí, yo yo pienso pensaba, que sí, no sé, sí, ¿te parece? a No, ver. pero pensaba como, digo, en esta cuestión del cierre y también porque de alguna manera también Jorge lo ha planteado en estos días en sus redes y demás, como, bueno, esta iniciativa que surge en este contexto que de alguna manera hoy tratamos de avanzar en describir y problematizar, como en relación a preguntarnos por cuál es el rol de los intelectuales, cuál es ese rol en este contexto, digamos, esto es una iniciativa, como otras que están ocurriendo, pero ¿cómo pensás y cómo problematizás eso? Porque digo, fue algo que me parece que también apareció mucho en el último encuentro, con respecto a pensar, bueno, a pensar a la izquierda, de alguna manera parecía nombrado así. Yo me hacía en ese momento también pensar mucho en ese último cuento de Walsh, que es ese cuento que es secuestrado, ¿no? Juan iba por el río, que cuando Lilia Ferreira lo reconstruye, eh, tienen esa idea de que, digamos, no, Lidia le pregunta a Walsh si Juan había logrado cruzar el río y Walsh le dice no lo sé, porque el cuento no lo resuelve, pero lo importante es que lo intentó. Y entonces yo pensaba mucho ahí como aparecía esta idea de la voluntad y demás, y no sé, yo me parece como para pensar en ensayar algún cierre de este encuentro, cómo estás pensando eso, Jorge? Sí, yo pienso que la tarea intelectual no daría ahora para una definición estricta del intelectual orgánico en el sentido de Gramsci, que por otro lado, pero me parece que no se encuentran las condiciones de posibilidad de esa organicidad, porque ahí todavía hay cierto aire de la vanguardia en la cabeza de todos los revolucionarios del siglo XX, la idea de vanguardia fue muy potente. A mí me gusta la conexión de lugares, o sea, ser un articulador de aquellos lugares en donde está en juego un proyecto transformador. Un poco lo que estamos practicando aquí es eso. Este no es un seminario ni de psicoanálisis, ni de teoría política, ni de politología. Sin embargo, tratamos de rozar distintos bordes y de también mostrar en lo que uno está comprometido en su tarea intelectual, pero a la vez también yo he intentado en los últimos años, durante años me pasé en España estudiando a Heidegger y a Lacan, porque no había, en el pre-Kirchner, digamos, esa fue mi,
entrega absoluta del estudio, análisis y de la filosofía. Ahora me interesa todo eso volcarlo y para eso hay que inventar permanentemente distintas estrategias narrativas, ensayar modos de transmisión y para eso es necesario mezclarse y aparecer en lugares que se eh, pongan en conexión, de tal manera que haya esto que siempre es el milagro de la transmisión, ¿no? Que es algo totalmente contrario a la comunicación, ¿no? Es decir, con todo el respeto a las ciencias de la comunicación, mi carrera se llama así, pero la comunicación sería el trabajo capitalista sobre el lenguaje, la transmisión sería el trabajo popular sobre el lenguaje, ¿no? La comunicación es, hoy en día es el algoritmo, es el big data, es la plataforma. Eh, la transmisión exige todavía de la presencia de la voz, aunque sea bajo esta modalidad técnica. No rechazamos eh, al instrumento técnico, pero lo tratamos de hacer jugar en nuestro estilo, a pesar de estos avatares horribles que tenemos con la voz y con los problemas de la presencia y todo esto. Pero bueno, esta sería mi idea del intelectual, un articulador de distintos lugares, alguien que incluso está vinculado a proyectos con los que no comparte del todo, que no sé, yo estoy en muchas mesas en donde los proyectos teóricos de los otros que intervienen no son idénticos al mío, pero vale la pena entrar en el juego de las conexiones o los distintos impactos de los discursos. Y no, para mí ahora ese es el trabajo del intelectual e incluso me atrevería a decir el del psicoanalista. Pienso que el psicoanálisis debe, por un lado, tiene un doble desafío, mantener siempre la especificidad de su práctica y las condiciones propias de su discurso, pero a la vez hay que ponerlo en juego en la arena pública, en los lugares en donde se discute también cómo es el malestar en la cultura actual y cómo es esta civilización está haciendo su nuevo camino, ¿no? Bueno, muchas gracias. Solamente, digamos, hablo porque hay compañeros y compañeras de la facultad que están tomando el curso, digamos, y ahí habría una discusión con respecto a la concepción de la comunicación, que para nosotros es el encuentro, Claro, o es la claro. cultura, digamos. Ahí, lo digo para que no... Sí, yo hice un uso muy limitado y muy restringido de ese término. Pido disculpas. eh, eh, retiro la palabra comunicación, información, por ahí tal vez tendría que haber dicho, ¿no? puede ser, Es sí, sí. decir, tal vez. Pero bueno, no, Pero bueno, te comprometeremos con ese Pablo, desafío vos en algún momento. me entendés en qué sentido estoy diciendo, porque también se podría decir de la transmisión la misma crítica que yo le hice a la comunicación. O sea que el problema no es de palabras, no es un problema semántico, es un problema de cómo se actúa con las mismas, qué procesos se las articula, en qué proyectos se las articula, ¿no? Pero, o sea, tal vez mi preferencia por la palabra transmisión en lugar de comunicación sea exclusivamente del orden de lo particular y no tenga mucho valor teórico, ¿no? Lo que pasa es que como está tan extendida, por ejemplo, escucho que dicen, le falta una política comunicacional al gobierno. Y cada vez que escucho eso, no sé si imaginan que hay como alguien que sale con un gaf y habla desde algún punto de la ciudad y le extiende a toda la ciudad un mensaje. No sé a qué están aludiendo, están pensando en una estructura de la televisión distinta o si finalmente algo que me parece siempre problemático, ¿no? Pero bueno, esto que las compañeras y compañeros de ciencias de la comunicación
se queden tranquilos que sobre esto soy un modesto, eh, soy un aficionado. No, para nada. Digamos, nosotros aprendemos también en este cruce. Me parece que ahí hay algo. Digamos, incluso hasta discutiría de este tema de la información, porque justamente una de las grandes estrategias también de la ruptura del neoliberalismo ha sido romper el periodismo, romper la posibilidad de la circulación de la información. Y bueno, y pienso en esta desvinculación con lo real que vos planteas también incluso en Pandemonium. Pero bueno, no la quiero hacer Sí, muy larga. el neoliberalismo ha procedido de una manera muy particular con respecto a eso porque ha sido por saturación. Satura la información de tal manera que uno no pueda ya encontrar ningún modo de discernirla ni de escogerla. Hay todos los días, los algoritmos saben hacerle llegar a cada uno toda la información que supuestamente uno consume. A mí me llega toda la información de los Beatles, de Argentina, no elegida por mí, decidida por el algoritmo que ya me tiene fichado. Entonces, a veces me valgo de ella, ¿no? Eh, Ahora si llegará información de DJs y de música a partir sí, de este ejercicio que le hicimos hoy a las sí, dos. sí, claro. Ese fue mi pequeño homenaje a las y los participantes que han acompañado este evento. Bueno, les queremos aclarar antes de, acá están agradeciendo muchísimo, después vamos a enviarles a Jorge, como hacemos siempre, también el chat de ustedes, no se preocupen. Y quienes acá nos reclaman a veces que no hacemos sus preguntas, siempre les decimos que tratamos de retomarlas de un modo más general, porque son tantas que no podría Jorge responder una a una, así que tratamos de centralizar en ejes. De todas maneras, él siempre los lee, así que quédense tranquilos con respecto a eso. Y por supuesto les Sí, vamos a enviar, sí, Jorge los lee, y les vamos a enviar los recordatorios del cronograma, las fechas que faltan, así que tampoco se preocupen por eso. Bueno, creo la que pro- ya hoy... eh, re- quería simplemente añadir que la próxima vez es muy importante. Vienen dos grandes amigas, Julieta Calmel y Ana Castaño. Sí, Supongo lo que acabamos de discutiremos mencionar. de algo que nos atañe a todos, que es la salud mental, ¿no? Exactamente, Jorge, recién le comentábamos eso a la gente en los minutos que estabas vos Ah, reconectándote. no escuché, sí. Así que sí, va a ser también un encuentro abierto. Y bueno, te agradecemos como siempre. Ha sido muy linda la charla de hoy. Además, estamos diciendo con Pablo que hemos entrado ya con una especie de intimidad familiar entre todos, así que hay una cierta confianza que también hace muy divertido y tu música hoy, tu musicalización. Así que bueno, nos veremos la próxima y bueno, muchísimas gracias. Gracias. Cuídense y viva. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.